No tenemos las opciones de los superpoderosos de gastar 150 o 200 millones de euros en un jugador. Hay que saber de dónde venimos, hay que saber claramente cuál es nuestro objetivo. Esas fueron las palabras de Diego Simeone en 2025. El entrenador que devolvió el Atlético Madrid a la élite europea reconoció que no están al mismo nivel de los más grandes. Pero, ¿es realmente así? Si bien hace no tanto tiempo participaban de la segunda división, hoy son claramente el tercer mejor club de España y hay varios datos que indican que incluso estarían más arriba, que al menos una parte de esa concepción de inferioridad podría estar cambiando en la actualidad. Para llegar al fondo de la cuestión, lo primero que debemos entender es por qué históricamente se ubica a los colchoneros por debajo del Real Madrid y el Barcelona. Lo cierto es que en sus orígenes el Atlético ni siquiera era un club, comenzó más bien como una sucursal de otra institución, el Athletic Club de Bilbao. En abril de 1903, un grupo de estudiantes vascos que residían en la capital fundaron dicha extensión en honor al equipo del que eran aficionados. Le pusieron Athletic Club de Madrid. Si bien esta nueva organización contaba con su propia junta directiva, compartían uniforme, escudo y hasta jugadores con el conjunto bilbaíno. Es decir, un futbolista podía ser convocado por cualquiera de las dos instituciones. Una verdadera locura. No obstante, sería cuestión de tiempo para que la filial vaya encaminándose hacia la independencia. En 1917 se diferenciarían los escudos, momento en el cual el equipo madrileño adoptó el símbolo propio, incorporando la osa y el madroño característicos de la ciudad. Para octubre de 1924 ya se había consolidado la independencia total, eliminando cualquier supeditación al equipo vasco. Pero ser independientes no significaba ser relevantes. El fútbol español era terreno de tres clubes, el Athletic Club de Bilbao, el FC Barcelona y el Real Madrid. Entre ellos se repartían 19 de las 24 ediciones de la Copa del Rey disputadas hasta ese momento, siendo este el único campeonato nacional vigente. Por lo que ni siquiera existía el debate de si los colchoneros podían medirse ante los grandes. Su despegue, y aquí nos referimos en el sentido más metafórico posible de la palabra, llegaría recién en 1940. Allí conseguirían su primer título en la máxima categoría bajo el nombre Atlético Aviación, debido a su previa fusión con el conjunto Aviación Nacional. Dicha alianza duraría solo hasta 1947. El rendimiento sostenido a lo largo de los años haría que para finales de los 90 sus vitrinas acumularan 9 ligas, 9 Copa del Rey, una Recopa de la UEFA y una Copa Intercontinental. Esta última obtenida en 1974 de una manera bastante particular. Por aquella época, el evento enfrentaba al campeón de la Copa de Europa contra el campeón de la Copa Libertadores. El encuentro en cuestión de esa temporada debía disputarse entre Bayern Múnich e Independiente de Avellaneda. Sin embargo, el conjunto alemán se negó a participar y fue justamente el español quien tomó su lugar como subcampeón europeo. Estos no solo derrotaron a los argentinos, sino que se transformaron en los únicos de la historia en ganar dicho trofeo sin haber sido campeón de Europa previamente. Con el palmarés que vimos recién, los de rojo y blanco se habían posicionado como el cuarto más importante de España, por delante de Valencia, Sevilla o Zaragoza y tan solo detrás de los tres que mencionamos hace unos momentos. El doblete de la Liga y Copa del Rey que consiguieron en 1996 indicaba que incluso podían meterse de lleno en la contienda por ser justamente el mejor a nivel nacional y, por qué no, también a nivel continental. Una de las figuras de aquel equipo fue sin dudas un joven Diego Simeone, aunque lo verdaderamente interesante era detectar el talento que tenía antes de que todo el mundo lo confirmara. Ese es justamente el trabajo de una de las profesiones que más relevancia ha ganado actualmente, el scout u ojeador de fútbol. Porque identificar talento ya no pasa solo por el instinto, implica método y sobre todo entender qué observar y dónde hacerlo para encontrar al perfil perfecto para cada equipo. Si son de los que siempre quisieron meterse en este mundo, un muy buen punto de partida es el curso Scouting 360 de Objetivo Analista, la escuela de análisis y scouting mejor valorada en habla hispana, que además tenemos el gusto de que sea el sponsor de este video. Creada por Dani Pérez, con experiencia en clubes de primer nivel europeo, ya ha formado a miles de alumnos que hoy trabajan dentro del fútbol profesional. Scouting 360 es la oferta más completa en lo que a formarse como ojeador respecta. Allí aprenderán a entender todo el proceso de captación de jugadores, desde la observación hasta la toma de decisiones, a desarrollar una metodología de scouting real y elaborar informes que sean de utilidad para los directores deportivos, entre tantas otras cosas. Además, la inscripción les dará acceso exclusivo a herramientas como Six, Vsoccer Pro y Dribbla. Podrán formarse 100% online y a su ritmo, con acceso ilimitado durante 12 meses. Las clases son brindadas por especialistas que actualmente se dedican al scouting dentro de equipos del más alto calibre. Por lo que, si les interesa comenzar ahora mismo, pueden utilizar nuestro código ENDF, obtener un descuento del 10% y así, al mismo tiempo, ayudarnos a que el canal siga creciendo. Hoy mismo es el día ideal para comenzar su camino como scout profesional con Scouting 360. Gracias, Objetivo Analista, por ser el sponsor de este video. Volviendo al Atlético de Madrid, lo que nadie sabía en aquellos años de gloria era que puertas adentro se estaba gestando uno de los momentos más oscuros en la historia de la institución. La cuestión es que a finales de los 80, la mayoría de los clubes españoles tenían un denominador común: las pérdidas recurrentes y la deuda acumulada. El éxito deportivo, o intento de éxito, venía acompañado de finanzas poco saludables. Y el Atlético de Madrid no era la excepción. Por lo que, ante esta situación, en el año 1990, el gobierno dictaminó la famosa Ley
del deporte. Y aquí pedimos perdón si muchos de ustedes ya conocen la historia. Ella tenía un claro objetivo que era frenar el despilfarro de dinero. La misma indicaba que todos los clubes que participen de competencias profesionales y presenten saldos negativos estaban obligadas a transformarse en sociedades anónimas deportivas antes de junio de 1992. Los únicos que se salvaron de dicho destino fueron Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y el Osasuna, puesto que sus números así lo demostraban. El resto, a menos que quisieran ser expulsados del torneo y descender a la tercera división, debían hacerlo. En lo que al Atlético Madrid respecta, los encargados de llevar adelante el proceso fueron el presidente Jesús Gil y el vicepresidente Enrique Cerezo. Para constituirse como SAD, el club debía aportar un capital de aproximadamente 2.000 millones de pesetas, el equivalente a unos 13 millones de euros. Ante el intento fallido de obtener ese dinero a través de los socios, ofreciéndoles obviamente una porción del club, Jesús Gil tuvo una idea: que la junta directiva reconociera supuestas deudas que él tenía a cobrar de la institución y que eran justamente del valor que requería el gobierno y la ley en cuestión. El proceso era simple: él perdonaría esa obligación a cambio de quedarse con la institución del club y justamente estar en regla. Las autoridades nacionales rechazaron la validez de dicha operación. Estas indicaron que la ley exigía que efectivamente se desembolse ese dinero y no sea una mera cuenta contable. Además, si la supuesta deuda de 2.000 millones era cierta, entonces ahora el problema se había duplicado, porque tenían las 2.000 iniciales más estas nuevas 2.000 reconocidas justamente a partir del problema de la deuda. Aquí, de nuevo, el presidente ya tenía la solución. Para resolver el inconveniente personal con la institución, acordó que le perdonaría esa deuda a cambio de los derechos de los 30 jugadores de la plantilla profesional. El plan era que una vez cerrados los inconvenientes legales, el club le recomprara el 100% de los mismos por exactamente la misma cifra. Eso funcionó y el número requerido por el Estado volvió a ser 2.000 millones de pesetas. Finalmente, para solucionar esa parte del problema, en el último día posible para hacer la transacción, Jesús Gil y Enrique Cerezo pidieron un préstamo bancario para así efectivamente enviar los fondos a la institución y sanear todas las cuentas. De esa manera obtuvieron el visto bueno y la SAD quedó formalmente constituida. Hasta aquí todo bien, o al menos eso parecía. Lo cierto es que horas después de consumada la operación, estos devolvieron los fondos al banco. Para hacer eso, dado que el préstamo que habían pedido con la institución financiera era personal, lo que hicieron fue revenderle a la institución esos 30 jugadores y así conseguir los fondos para transferirlos al banco. De esta manera, si bien técnicamente debió olvidarse de esa supuesta deuda que tenía a su favor, Jesús Gil se hizo con el 95% de la institución sin haber desembolsado un solo euro. Bueno, en ese momento una sola peseta. Ustedes dirán, ¿en qué parte de toda esta historia se encuentra lo problemático para el club a nivel deportivo? Para entenderlo, porque efectivamente está conectado, debemos viajar a la temporada de 1999 y el año 2000. Allí, la Fiscalía Anticorrupción presentó una acusación contra Jesús Gil, su hijo Miguel Gil y Enrique Cerezo. Los cargos eran apropiación indebida, falsificación de documentos y estafa. La mayor parte estaba relacionado con lo que relatamos recién, así como también la supuesta compra-venta de 4 jugadores. En diciembre de 1999, debido a estas acusaciones y la situación de la institución, la justicia dictaminó que el Atlético Madrid pasaba a ser administrado judicialmente. Luis Manuel Rubí Blanc, un abogado sin ningún vínculo con el deporte, quedó a cargo del club. Tras un tiempo, Rubí Blanc declaró que este se encontraba en quiebra técnica, es decir, las deudas superaban al valor de todos sus activos. Y obviamente todo este panorama hacía imposible que el equipo se concentrara en lo que estaba pasando dentro del campo de juego. El exjugador Kiko Narváez, presente en aquel plantel, lo resumió de esta manera: en aquel vestuario no se habló de fútbol en todo el año, y así es imposible competir. Estábamos sentenciados desde el principio. Pese a que los rojiblancos contaban con una de las mejores plantillas, el desenlace era de esperarse. A falta de 2 jornadas y con tan solo 9 partidos ganados, consumaron su descenso a la segunda división. El club había pasado de consagrarse a nivel europeo y perfilarse como uno de los más fuertes de España a prácticamente empezar de cero. Muchos argumentan que esta es una de las principales razones por la que existe ese cierto nivel de inferioridad de vuelta según algunos. Lo peor de todo es que su regreso no fue inmediato. El descenso trajo consigo la venta de sus principales figuras y recién al segundo año consiguieron volver a primera. Una vez allí comenzó un larguísimo proceso de recuperación. En las primeras 6 temporadas no superaron la 7ª posición y tampoco participaban obviamente de competencias internacionales. Mientras tanto, conjuntos como el Valencia, Sevilla o Villarreal ganaban terreno en esa lucha por el tercer lugar del podio español. Quizás lo más relevante de la década del 2000 fue la resolución del conflicto judicial. El tribunal sentenció que, aunque declarados culpables de ciertos cargos, el caso había prescrito por haber transcurrido más de 5 años y ambos fueron absueltos, permitiéndoles mantener la propiedad de la institución. En lo que al aspecto puramente deportivo respecta, para que la afición vuelva a ver la luz al final del túnel, debemos viajar al 2010. Con Quique Sánchez en el banco, un joven de Gea bajo los 3 postes y una delantera liderada por Diego Forlán y el Kun Agüero, el equipo conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa. Dichas coronaciones rompieron una sequía de 48 años sin consagraciones internacionales. Los colchoneros volvieron a figurar en el mapa.
Tal es así que un año más tarde aparecería el hombre que los llevaría a la etapa más próspera en la historia del club, la misma por la cual hoy hay ciertos datos que nos indican que no estarían necesariamente lejos de los dos primeros. Nos referimos a Diego Pablo Simeone. Desde que fue nombrado entrenador ganaron 2 ligas, la primera rompiendo una racha de 9 títulos consecutivos entre Real Madrid y el Barcelona, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, un dato no menor es que se clasificaron a la Champions League en cada una de las 14 temporadas que el Cholo estuvo al mando, sin mencionar las 2 finales que estuvieron a nada de ganar. Si miramos la sumatoria de puntos históricas de la liga, al momento de grabar este video, gracias al buen desempeño reciente, lograron reubicarse terceros delante del Athletic, el Valencia y el Sevilla. Por lo que el club no solo recuperó su lugar dentro de los mejores, sino que fue el único en los últimos 25 años capaces de desafiar a los dos gigantes. Aunque también es cierto que la diferencia de palmarés respecto a ellos dos sigue siendo abrumadora. Las 36 ligas del Real Madrid, las 32 Copas del Rey del Barcelona y las 20 Champions acumuladas entre ambos parecen cuanto menos inalcanzables. Por lo cual probablemente todavía tengan muchas dudas acerca de por qué dijimos que el Atlético Madrid está más arriba de ese tercer lugar cómodo. Lo cierto es que nuestros argumentos surgen, como el nombre del canal lo indica, desde lo económico. Enfoque que, como explicamos en otros videos, es bastante fiable para luego entender lo que sucede dentro del campo de juego en el largo plazo. Así que veamos. Si miramos el ranking de facturación de Deloitte para la temporada 24-25, encontraremos que el Atlético Madrid consiguió el mayor ingreso en toda su historia, 454 millones de euros. Dicha cifra representa un aumento del 25% respecto a 2023. 80 millones fueron gracias a los abonos y entradas, otros 156 millones a través de acuerdos de patrocinio y finalmente los restantes 219 millones por derechos de televisión de todas las competencias en las que participaron. Sin embargo, pese a que no dejaron de crecer, dicha cifra no le pisa ni los talones a los dos de arriba. Real Madrid se ubicó primero con nada menos que 1.161 millones y Barcelona segundo por 975 millones. Ambos más que duplicaron la cifra de los colchoneros. Es por esto que escuchamos al Cholo decir: para llegar al lugar que queremos no alcanza el 100%, cada vez que vemos a Real Madrid y Barcelona, lo pienso por distintas situaciones, tenemos que dar el 110 o 120. No tenemos las opciones de los superpoderosos de gastar 150 o 200 millones de euros en un jugador. Hay que saber de dónde venimos, hay que saber claramente cuál es nuestro objetivo. Una vez más, no se entiende por qué marcamos que están allá arriba. Toda la información está en nuestra contra. Pero si pasamos a analizar el gasto en jugadores, entonces la situación es diferente. Aquí yace nuestro caballo de batalla. Desde que el Cholo asumió el mando en 2011, la institución ha desembolsado, escuchen bien, 1.660 millones de euros en fichajes. Con esa cifra se colocan segundos en el ranking de los que más han invertido en dicho periodo en España, superando incluso al Real Madrid, que gastó 1.580 millones. El único que está por encima es el Barcelona por aproximadamente 170 millones, que, visto el volumen total, no es tan significativo. Solo no tenían que cometer el error de comprar a Coutinho y quedaban detrás. De hecho, si agarramos la lupa, hubo 4 temporadas en las que el Atlético Madrid fue el que más desembolsó. En la 18-19, por ejemplo, gastaron 168 millones, pagando 72 millones por Tom Lemar y registrando la compra más cara del mercado nacional. Esa cifra superó, por ejemplo, los 45 millones que desembolsó el Real Madrid por Vinicius Jr. y los 41 millones del Barcelona por Malcom. 4 años después, en plena recuperación de la pandemia, invirtieron otros 85,7 millones. De las 4 compras más costosas de la liga, 2 pertenecieron al Atlético: Rodrigo de Paul y Matheus Cunha, ambos fichados por 35 millones cada uno. Al día de hoy, y perdón por tantos datos, pero hoy llevan 2 temporadas consecutivas siendo los reyes del mercado español. En la 24-25 gastaron 188 millones con 3 de los 5 traspasos más valiosos: Robin Lenormand, Conor Gallagher y Julián Álvarez. Finalmente, en la 25-26 alcanzaron su récord absoluto. Desembolsaron nada menos que 230 millones de euros en jugadores. Y si bien fue el Real Madrid quien se llevó a los futbolistas más caros, dándose el lujo de pagar 157 millones de euros por Hulsen, Carrera y Mastantuono, el Atlético reinó en el agregado, incorporando algunos como Baena, Lukman, Hancock, Cardoso, Raspadori, Almada, Ruggeri y Pubil, superan la barrera de los 200 millones. Basándonos en esto último, la plantilla no solo está al mismo nivel que las del Real Madrid y las del Barcelona, sino que se encuentra considerablemente por encima de las del resto de España. La exigencia sobre el equipo, entonces, debería estar por encima de simplemente conformarse con ser el mejor del resto o con simplemente participar de la Champions League. En el plano nacional llevan varios años sin pelear por la liga. Ni siquiera en la temporada 25-26, siendo esta de nuevo la de mayor desembolso en su historia, se han acercado a pelear por el título. A nivel continental ya va siendo hora de que efectivamente concreten ser esa sorpresa que conquista la corona. Aunque aquí es cierto que la competencia es considerablemente mayor y podríamos citar otros equipos que, por el nivel de desembolso que han tenido, también merecen ganarla. Ojo, con esto no queremos discutir
discutir el increíble crecimiento que han tenido en los últimos años. Pasar de la segunda división a 2 ligas, 14 clasificaciones consecutivas a Champions, 4 títulos continentales y 2 finales de la máxima competencia europea es una historia extraordinaria. O, como diría un verdadero seguidor del canal, una verdadera locura. Pero también es cierto que el argumento de la inferioridad económica, que pudo tener sentido cierto tiempo atrás, hoy es cada vez menos válida. Incluso el propio presidente, Enrique Cerezo, parece saberlo. De cara al inicio de esta campaña declaró: la plantilla está al nivel de la del Madrid y el Barcelona, por lo que en un punto es momento de que los colchoneros se hagan cargo de la situación en la que se encuentran y pasen a competir por los títulos. Y por competir no nos referimos a llegar a instancias finales, sino efectivamente ganarlos. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.